En el taller de habilidades de lectura, la semana número 31, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer los elementos básicos del género lírico, vamos a analizar y comprender textos líricos, vamos a interpretar lo que es el lenguaje figurado y vamos a determinar a qué sentidos, recuerden que nosotros tenemos 5 sentidos, que hemos estado trabajando en clase, apelan los versos de un poema. El primer poema que vamos a analizar se titula, es un fragmento, Volverán las oscuras, golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenan, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. De acuerdo con el hablante lírico, ¿cierto? Esta voz ficticia que nos habla a través del poema. ¿Qué golondrinas no volverán? ¿Las oscuras? ¿Las que jugando llamarán? ¿O las que aprendieron nuestros nombres? ¿Qué características humanas tienen las golondrinas en el poema? ¿Regresan al balcón? ¿Aprenden nombres o cuelgan nidos? ¿Qué característica humana tienen las golondrinas en este fragmento? Poema número 2. Andenes. ¿Te gusta llegar a la estación cuando el reloj de pared tic-taquea? Tic-taquea en la oficina del jefe estación. Cuando la tarde cierra sus párpados de viajera fatigada y los rieles ya se pierden bajo el hollín de la oscuridad. ¿Qué quiere decir el hablante con la expresión la tarde cierra sus párpados? Deben explicar. Pregunta número 4. ¿Qué aporta al sentido del poema la repetición de la palabra tic-taquea? Justifica. Volvamos al poema. Dice la pregunta número 2 que debemos reconocer y señalar qué aporta al sentido del poema la repetición de la palabra tic-taquea. ¿Te gusta llegar a la estación cuando el reloj de pared tic-taquea en la oficina del jefe estación? ¿Qué genera el sonido del tic-taquear que es señalado aquí en el poema? Poema número 3. La niña adormecida. La mañana de San Juan, 3 horas antes del día, salí yo a caminar por una huerta florida. En medio de aquella huerta un alto ciprés había, el tronco tenía de oro, las ramas de plata fina. A la sombra del ciprés vi recostada una niña, mata de pelo tenía, que todo el prado cubría. Con peine de oro en mano, lo peinaba y lo tejía. Luego que lo hubo peinado, la niña se adormecía. Ha bajado un ruiseñor con alegre cantoría y se ha posado en el pecho de la niña adormecida. En relación a este poema, el poema número 3 que acabamos de leer, vamos a desarrollar las siguientes interrogantes. ¿A qué sentido se apela en los siguientes versos del poema? Salí yo a caminar por una huerta florida. ¿Cómo yo sé que hay una huerta florida? ¿Con qué lo percibo? ¿Con el olfato? ¿Con el gusto? ¿Con el oído? ¿O con la vista? Siento el aroma de la huerta florida, saboreo la huerta florida, escucho la huerta florida o la visualizo. Pregunta número 6. ¿A qué sentido se apela en el verso subrayado? Ha bajado un ruiseñor con alegre cantoría y se ha posado en el pecho de la niña adormecida. Necesitamos determinar el sentido al cual se apela en este verso, con alegre cantoría. ¿Cómo yo sé que el cantar de este ruiseñor es alegre? ¿Por el olfato? ¿Por el oído? ¿Gusto o vista? ¿Con qué yo percibo el cantar de un ruiseñor? ¿Lo siento su aroma? ¿Lo escucho? ¿Lo saboreo o visualizo el cantar?
Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes descripciones representa el contenido del poema? Necesitamos determinar el tema central. Una niña con un ruiseñor en su mano. Una niña que se apoya en un árbol al atardecer. Una niña sentada en un banquillo peinándose el cabello. Una niña dormida a la sombra de un árbol. ¿Cuál es una descripción? ¿Cuál de estas descripciones, representa el contenido del poema? Pregunta número 8. El hablante en los versos subrayados quiere expresar: vi recostada una niña, mata de pelo tenía, que todo el prado cubría. Aquí en este caso, ¿cierto? Tenemos subrayado, mata de pelo tenía, que todo el prado cubría. Y necesitamos determinar qué quiere expresar el hablante en estos versos. ¿Quiere expresar que la niña tenía mucho pelo? ¿Que el prado le cubría el cabello? ¿El prado se asemejaba al pelo de la niña o el prado parecía una mata de pelo? ¿Cuál es la alternativa correcta? Pregunta número 9. ¿Qué significado tiene la palabra tejía en el texto? Vamos a volver acá y vamos a buscar donde señala tejía. Aquí dice que a la sombra del ciprés, vamos a comenzar con la lectura un poco antes, a la sombra del ciprés vi recostada a una niña, mata de pelo tenía que todo el prado cubría, con peine de oro en la mano, lo peinaba y lo tejía. Y necesitamos determinar qué significa tejía, de acuerdo al texto. ¿Qué estaba haciendo esta niña? ¿Estaba hilando su cabello? ¿Lo enramaba, lo trenzaba o lo mallaba? ¿Cuál es la alternativa correcta? Vamos a ver el siguiente poema, el poema número 4. Hastío es el título de este poema. Hastío. Pasan las horas de hastío por la estancia familiar, el amplio cuarto sombrío donde yo empecé a soñar, del reloj arrinconado que en la penumbra clarea, el tic-tac acompasado odiosamente golpea. Dice la monotonía del agua clara al caer, un día es como otro día, hoy es lo mismo que ayer. Cae la tarde, el viento agita el parque mustio y dorado, que largamente ha llorado toda la fronda marchita. ¿Qué les ha parecido este poema? Hastío, ¿qué significará este concepto, esta palabra, que además es el título del poema que hemos leído? Lo vamos a subrayar para que no se nos confunda con el contenido del poema. Bien, ya tenemos el título del poema y tenemos una serie de interrogantes. Pregunta número 10. Aquí. ¿Qué representa la palabra subrayada en los siguientes versos? El tic-tac acompasado odiosamente golpea. Tic-tac. ¿Qué representa? La molestia del hablante, el ruido del viento, el ruido del agua al caer o el sonido del reloj. ¿Cómo se llamaba esta figura literaria? Onomatopeya. Excelente. Yo pienso que ustedes me han respondido onomatopeya porque esa es la respuesta correcta. Número 11. ¿Qué quiere enfatizar el hablante con la palabra tic-tac? ¿Qué quiere enfatizar el hablante con la palabra tic-tac en los siguientes versos? El tic-tac acompasado odiosamente golpea. ¿Qué se quiere remarcar?
la sensación del aburrimiento, la soledad de la estancia, la semioscuridad de la estancia o la sensación de soledad. Ese tic-tac, esa onomatopeya, ¿qué quiere enfatizar? Pregunta número 12. En el texto, ¿qué significa la palabra monotonía? Vamos otra vez al texto. Pasan las horas de hastío por la estancia familiar, el amplio cuarto sombrío donde yo empecé a soñar del reloj arrinconado que en la penumbra clarea, el tic-tac acompasado odiosamente golpea. Dice la monotonía del agua clara al caer. Un día es como otro día, hoy es lo mismo que ayer. Cae la tarde, el viento agita el parque mustio y dorado, que largamente ha llorado toda la fronda marchita. Aquí tenemos que determinar vocabulario contextual y necesitamos el concepto monotonía que estaba aquí. Tenemos el tic-tac acompasado, odiosamente golpea, dice la monotonía del agua clara al caer, un día es como otro día, hoy es lo mismo que ayer. Monotonía es similitud, repetición, igualdad o variación. ¿Qué significa este concepto de acuerdo al poema que hemos vuelto a leer? Pregunta número 13. ¿Qué estado de ánimo transmite el hablante lírico? ¿Felicidad, aburrimiento, alegría o resentimiento? ¿Cuál es el estado de ánimo del hablante lírico del poema que acabamos de leer? Y finalmente, la última pregunta, la pregunta número 14. ¿Qué significa la siguiente comparación en el poema? Un día es como otro día. ¿Qué viene a significar? ¿Quiere mostrar que todos los días son iguales? ¿Quiere describir cómo cada día puede ser distinto? ¿Decir que todos los días son distintos? ¿O informar sobre las diferencias entre un día y otro? Un día es como otro día. Ese es el verso que debemos analizar. Esta semana, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos hecho una mini evaluación de todo lo que hemos estado trabajando. En el poema número 1, ¿cierto? Hemos determinado todo lo que es hablante lírico, características humanas, ¿cierto? Que puede tener un animal. En este caso estamos trabajando lo que es personificación. Luego tenemos lo que es onomatopeya, lo que es pregunta abierta, ¿cierto? Donde ustedes pueden analizar estas preguntas. Luego tenemos lo que es determinar el tema central, lo que es determinar el hablante lírico, el tema de los sentidos, que muchas veces los versos apelan al sentido de las personas. Hemos trabajado vocabulario contextual cuando nos preguntan acerca de qué significa una palabra de acuerdo al texto. Y el último poema, cierto, es básicamente un mismo análisis en cuanto a todo lo que he venido hablándoles. No se olviden del horario de clases que tenemos vía Skype para que hagamos esta actividad en conjunto y así para ustedes también es mucho más simple, ¿cierto? Y a la vez vamos resolviendo todas las dudas que surgen tras la realización de un análisis lírico que generalmente es el tipo de texto un poco más complejo dentro de lo que es la literatura de analizar. Y es más complejo precisamente por el vocabulario que se emplea. Ya no es un vocabulario como el que empleamos en el día a día, sino que es un tanto figurado, tiene todo un trasfondo y es por eso que se complica muchas veces. No se olviden entonces de el horario de clases vía Skype para hacer la actividad en conjunto. Nos vemos, que estén bien.